Bien, estamos todos, ¿no? No nos faltamos aquí. ¿Entras? ¿O tienes que hacer una llamada? No. Sí, es para que no molestemos. Gracias. Volvamos. ¿Qué estuvimos viendo? No tengo compartida la pantalla, perdón. ¿No? No la tengo. Vamos a compartir. ¿Se escucha? ¿Me oís bien? Sí, vale, genial. Ahora comparto la pantalla y me decís si se ve y seguimos. ¿Bien? Genial. Pues vamos a ello. El tema 3 que estuvimos viendo, todo lo que era la validez de los distintos tipos de validez. ¿Os acordáis que empezamos a ver diferentes tipos de validez? ¿Vale? ¿Qué era la validez? ¿Cómo podríamos definir esa parte de validez? ¿Quién se anima? Todos a la vez, ¿no? ¿Alguno? ¿Sí? A ver, ¿qué hablamos? Hablamos de la importancia de la validez, ¿vale? ¿De qué partíamos? Algún tipo de validez. Por ejemplo, si hago referencia a mi querido término, que es el término constructo, ¿de qué estoy hablando? Al hablar de validez. De si está bien definido el constructo. Si está claramente definido, si está muy detallado, y lo que voy a asegurar es que estoy midiendo lo que quiero medir. ¿Vale? Es que mis instrumentos de medida están midiendo esa definición del constructo que da. ¿Vale? Hablamos de la validez interna, de la validez de la conclusión estadística y de la validez externa. Ya, pero bueno, que he empezado así un poco por ubicar. Digo, ¿vale? vamos a ver por recordar lo que... Sí, por eso, que vamos lo voy a repasar rápidamente, ¿vale? Esto, y me paro si queréis que repasemos, ¿vale? Entonces, aquí, lo que está... ¿Vale? ¿Os acordáis? Como muy bien has comentado, los distintos tipos de... ¿Es firmado todos? Sí. Vale. Los distintos tipos de validez, ¿vale? Que los tenemos aquí, como bien ha dicho la compañera, ¿y qué hacíamos? Esto es como la síntesis, lo mínimo que podemos saber de esa validez. La de constructo, como yo os decía, es la que hemos explicado. La validez interna es realmente el grado de seguridad, ¿no?, de esa relación que hemos detectado y que se debe a la variable independiente sobre el cambio, el cambio que ejerce la variable dependiente, ¿de acuerdo? ¿Qué metodología de investigación? ¿Has leído un poco lo anterior? Sí. ¿Qué habitual? Vale. Sí, es que con la pierna no. No he podido, no demasiado. Sí, no, me rompí el ligamento jugando al rugby. Es que el deporte no está sano. El rugby no es sano. El deporte en general tampoco. Bueno, eso lo digo yo que tengo algo. Bien, entonces, la validez interna. ¿Qué dijimos? ¿Qué metodología es la que no es que garantice, pero que sí ayuda a aumentar y asegurar más esa validez interna? ¿Qué metodología de investigación? ¿Os acordáis? ¿No? ¿En casa os acordáis? ¿No? ¿No os acordáis? ¿Repaso? ¿Repaso esta parte? Venga, repaso esta parte. Mira, bueno, la validez de constructo yo creo que esa sí que la tenemos clara, ¿no? ¿Sí? ¿La validez de constructo la tenemos clara? ¿En casa también? No me salta nada. ¿Me estáis oyendo en casa? ¿Se nos ha desconectado? Ay, ahora. Sí, es que no entraban. Vale, gracias, es que no entraban vuestras respuestas, ¿vale? Entonces, vale, genial, gracias. Entonces, el constructo siempre lo definía como ese concepto que es abstracto, que no puedo medir directamente y lo tenía que completar muchísimo. Entonces, toda la validez lo que me va a ayudar claramente es a garantizar que estoy midiendo eso que defino, como mucha síntesis de todo lo que hemos visto, ¿vale? ¿Cuáles eran esas amenazas? ¿Os acordáis que en cada validez hablábamos de esas amenazas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, si yo no estoy diciendo adecuada comprensión y definición de los constructos, lo que he dicho, si yo ese constructo no lo defino claramente, no lo defino de manera correcta, tal, ahí va a haber un fallo que yo puedo generalizar esos resultados y cometer errores en esa generalización. Por tanto, es importante detallarlo y contemplar todas las posibles dimensiones, que eso es otra de las cosas, que yo, por ejemplo, tengo que hacer una evaluación correcta de esos constructos. ¿Cómo hago una evaluación correcta de esos constructos?
identificando claramente cuáles son las dimensiones que tengo que medir. Si yo no identifico claramente esas dimensiones, al final voy a estar midiendo a lo mejor otras, pues se me escapan unas dimensiones y no lo mido de manera completa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Esos indicadores correctos de constructo en los instrumentos de recogida de datos que voy a utilizar en mi investigación. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Y la última, la reactividad de los participantes. ¿Os acordáis que muchas veces nos influye que se entiendan los observados, nos influye que esa perspectiva de, ay, esperan que me comporte de esta manera? ¿Os acordáis que hablábamos de esto? También decíamos, estoy percibiendo esto de esta manera, tú lo percibes de esta otra manera. Tal. Entonces, el tipo de percepción, que sabéis que son construcciones personales que hacemos, también puede influir en la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer al máximo? Garantizar que ese contacto investigador y participantes sea el mínimo, el mínimo posible para que no haya ninguna influencia, para que no haya incluso pues, se establezca otro tipo de relación, etc. Luego, tengo que tener siempre también en cuenta si no necesito realmente una evaluación pre-tratamiento, no la haga, porque eso también me puede contaminar, ¿sí? Me puede generar una amenaza, ¿vale? Y luego, otra de las cosas es la parte de utilizar un grupo de control de placebo. Eso es importante, ya hemos dicho que sobre todo en la parte más sanitaria, pues sí que se está utilizando siempre y ahí lo tenemos que tener. Y luego, ¿os acordáis que hablamos de procedimientos de ciego y de doble ciego? ¿Os acordáis? ¿Qué era el de ciego? Que no sabían que estaban sometidos a una... ¿no? O sea, Que estaban estudiando, ¿no? Sobre qué era el experimento. Eso es. ¿Y el doble ciego? Que el experimentador no estaba... Tampoco lo sabía. O sea, añadíamos que sí, sabían todos que es un experimento, tal, pero no la concreción, porque claro, tenemos que decir que es un experimento, tenemos que decir muchas cosas, porque si no, que estamos incumpliendo la ética. Muy bien. Esto lo tenemos controlado. Genial. Vamos a ver. Más cosas. La interna. Damos ese paso más a la evaluación interna y ahí lo que tenemos es que está vinculada claramente a la causalidad, causa-efecto, ¿vale? Esa relación. Entonces, ahí lo que voy a valorar es el grado de seguridad que me proporciona ese estudio que yo estoy haciendo para ver que la relación que se establece entre las variables estudiadas realmente, ¿vale? Existe entre ellas una relación de ¿qué? De causalidad. Es decir, que la influencia de la variable independiente sobre la dependiente se debe solo a esa influencia de esa variable, no a otras, porque entonces está fallando, ¿no? ¿Sí? Cuando se refiere a validez interna, se refiere a validez interna entre variables. Validez interna en el estudio. El diseño que tú hagas en el estudio, tienes que garantizar esa parte. ¿Sí? ¿Y cuál era el método? Que está en la pregunta que os hacía. ¿Cuál era ese método que controla más el experimental? El experimental es la situación de investigación que más variables controla, ¿vale? Por eso se llama experimental. Cuando no controla todas, y hay una parte observacional dentro del más ámbito natural, cuasi experimental, casi experimental, pero no llegamos a ese grado de experimentación, ¿sí? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Me seguís? ¿En casa también? Vale, más o menos. ¿Qué no he dejado claro? Sí. Sí, esto estoy repasando porque sí que lo vimos el otro día, pero si no hay algo claro, decírmelo, por favor. ¿Vale? Vale, genial. Venga, luego, ¿qué teníamos que tener también en cuenta? Que no se produjera una ambigüedad entre ¿qué? Entre antecedente y consecuente. Es decir, que yo cuando, os acordáis que pusimos el ejemplo de un estudiante secundaria, el autoestima y el rendimiento. ¿Qué va antes? ¿Una buena autoestima genera un buen rendimiento o el buen rendimiento genera una buena autoestima? Esto yo lo tengo que dejar sumamente en el diseño de mi investigación. Es decir, establecer claramente qué variable va a ser el antecedente y cuál va a ser la consecuencia. ¿Hasta ahí también bien? Seguimos. Y claro, si es una será independiente y la otra dependiente. Pero por si una variable ya es dependiente, no, sino, recordad, esa clasificación era el lugar que ocupa en la investigación. Por tanto, yo tengo que saber cuál es la primera y cuál es la segunda. ¿Sí? Que puede haber más variables, que no solamente estamos hablando de una independiente y otra dependiente. Vale, pero como mínimo, esa. ¿Qué amenazas pueden aparecer aquí? Esa selección diferencial. Ahí lo que tengo que utilizar siempre era, que eso lo veremos, los bloques de equiparación, es más adelante lo veremos,
es la aleatorización. Si yo, los individuos que conforman y participan en el estudio están elegidos de manera aleatoria, pues ahí puedo aumentar la validez interna y, por tanto, reducir este tipo de amenaza. Otro tipo de amenaza, la pérdida de participantes. Os acordáis también que lo que dije era que el tiempo de participación de estos individuos en el proceso experimental tiene que ser lo imprescindible, porque en el tiempo, si se alarga, se van como bajando del estudio. Entonces, al final, puedo acabar con una muestra que no es representativa y, por tanto, luego no puedo inferir esos resultados a la población. Tengo que andar mucho cuidado si se me produce esa disminución de la muestra. Y luego, estrategia de control también es el correcto seguimiento de los participantes, cómo van, no van. Es decir, hay que hacer ese seguimiento de carácter más ¿cómo se llama? Más personalizado. Regresión a la media. ¿Qué hacía el referente? Que si yo tengo que tomar, por ejemplo, 2 medidas, si en la primera, por ejemplo, se han dado variables extremas, ¿sí? Esas variables extremas, si luego vuelvo a repetir esa medición, esas variables extremas tienden a esa tendencia al centro. Por ejemplo, mira, cuando nos dicen hay que tomar la tensión, ¿sí? Si es un control rutinario que estás en el hospital, que ellos tienen la rutina de pasar tal, bien, pero cuando tú te haces un control rutinario de la tensión, te dicen tienes que tomártela 3 veces seguidas y calculas la media de esas 3 veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, voy a tomar la tensión, me pongo nerviosa y la tensión en ese momento, ¿qué hace? Sube. No quiere decir que dejo una hora, dejo unos minutos y vuelvo a tomarla. Entonces ahí ya estoy relajada. Y lo otro, seguramente, estoy relajada. Y ahí vais a ver siempre que si la persona está relajada, los 3 valores son muy similares, ¿vale? Salvo que no tengamos un buen tensiómetro, pero son similares. Y hay veces que, por lo que sea, o te sientas corriendo, vienes corriendo y que vienes más activa. Si estás más activa, la tensión está más alta. Entonces lo que hacemos es calmar. Y por eso hacemos esa media. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la media, siempre. ¿Sí? Vale, más amenazas, la instrumentación, sí. ¿Ahí qué es? Yo tengo que ser capaz de elegir aquellos instrumentos de recogida de información que sean los más adecuados para recoger toda esa información propia de las variables de mi estudio. Si no elijo la forma más adecuada, si no elijo, pues por ejemplo, test estandarizados que tienen su validez y sus estudios estadísticos que los avalan, pues puedo estar cometiendo unos errores que luego puedo llegar, incluso vincularlo, ¿vale?, a otro tipo de amenazas. Si yo utilizo un test ya estandarizado y el cual no refleja uno o dos o algún más ítem de mi investigación, yo puedo hacer una modificación a ese momento, ¿no? Puedes hacerla, pero tienes que hacerlo una validación de lo mismo, porque todos esos ítems que estás viendo, que estás introduciendo, realmente responden a esa dimensión que tú esperas añadir en este. O sea, eso ya sería como una nueva investigación. Sería como una nueva construcción de un instrumento basado en otro instrumento, porque estás añadiendo alguna dimensión más o estás quitando una dimensión. Si quitas una dimensión, sí que eso está estadísticamente definido y quitas esos ítems que lo definen, ¿vale? Pero tienes que ver que si los tuyos que estás añadiendo definen o no definen, o te lleva la sorpresa de que están definiendo más otras dimensiones que ya están establecidas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo mejor? A ver, que a lo mejor el objetivo de tu investigación es demostrar esto, ¿vale? Y tú tienes tu constructo, dices qué tal, qué te aporta más, y es tu investigación. O sea, lo que has planteado no es una tontería. O sea, que puede ser un propio objetivo de investigación. Modificar esa relación de constructo porque creas que nos está contemplando una variable dentro de ese constructo que es importante, coges un instrumento que es el que ha utilizado previamente y lo tienen validado, añades otra parte y lo que pasa es que luego tienes que validar en conjunto ese instrumento. ¿Sí? Vale, entonces ahí lo que voy a buscar siempre es seleccionar aquellos instrumentos de medida que me aporten mayor fiabilidad y mayor validez, ¿vale? Para asegurarme que recojo los datos reales y que realmente, bueno, pues tengo en cuenta todos estos tipos de validez. ¿Sí? Más cosas. La historia. La historia, ¿qué ocurre? Es decir, que nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la vida de las personas, ya no a nivel de rasgos, que eso es otra amenaza, biológicos de evolución, sino es que tu propia historia puedes tener circunstancias que te influyen. Y entonces, si tú sigues en el estudio y te están influyendo esas circunstancias, esas variables al final son variables que pueden influir en el resultado que obtengas y tú no estás controlando. Entonces, puede obtener unos resultados
que es equivocado. Entonces, ahí son errores. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Otras técnicas de control, como puede ser esa técnica de control experimental, con eliminación, equilibrado, teniendo en cuenta determinadas variables, o, por ejemplo, con el uso de varios grupos de control, que eso también se utiliza, no solamente un grupo de control, sino varios. ¿De acuerdo? ¿Estáis bien? Más cosas. Otro es la maduración, y entonces hay veces que, como decía antes, la maduración, sobre todo si son estudios, imaginaos, de niños que crecen tan rápidamente, que evolucionan y tal, pues ahí el desarrollo psicobiológico de la persona puede estar ejerciendo una influencia en la variable dependiente que no está controlada. ¿Me explico? Y entonces me puede dar resultados equivocados. Por eso, ¿cómo lo evito? Acotando al máximo el tiempo, otra vez, ¿vale? Para que no sea prolongado, para que no le dé como esa oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Y usar siempre grupo de control. Hasta ahí bien. Más. ¿El grupo de control es exactamente a qué se refiere? Pues que tú tienes un grupo que estás ejerciendo la intervención y otro que tiene las mismas características, pero no haces la intervención. Entonces ya está, si hay diferencias entre un grupo y otro, te vas a ver que se deben a qué, a la intervención que has hecho. Porque imagínate que no hay diferencias, entonces la intervención que has hecho no ha surtido efecto. O puede haberse diferencias y no ser debidas a ese tratamiento. Más cosas. La repetición de las pruebas. ¿Qué ocurre? Cuando hay repetición de las pruebas, hay un efecto siempre, que es el efecto de aprendizaje. Entonces, si las pruebas están muy próximas en el tiempo, al final, si yo os aplico, por ejemplo, hoy un test de inteligencia, y la semana que viene lo vuelvo a aplicar, ¿ves a mejorar los resultados? Yo os digo las pruebas. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber un aprendizaje. Imaginaos, os paso una prueba, os acordáis de algunas preguntas y decidís, esta pregunta es tal, no sé qué, esta otra he dudado, no sé qué. Voy a pensarlo, tal, no sé qué. Cuando vuelves a hacer, ¿qué haces? Las contestas correctamente. ¿Aumenta realmente tu capacidad intelectual? No. Ha aumentado tu destreza en la realización. Eso también es un cuestionamiento de ¿se aumenta realmente la capacidad intelectual o realmente se aumenta la destreza en la resolución del tipo de actividad que requiere la prueba de inteligencia? Por eso muchas veces, antes, ahora ya me pierdo, antes en las oposiciones había siempre lo que llamaban una prueba de inteligencia, una prueba de estas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Había manuales que se compraba a la gente como para entrarse. Que no está mal, es un entrenamiento. Pues entonces, al final, el cuestionamiento, ¿cuál es? ¿Realmente estás midiendo, imaginaos que es de inteligencia, la capacidad intelectual? Porque medida sí que es la destreza o habilidad de una persona para la resolución de determinado tipo de actividad. Y ya no lo hacen. No lo hacen. Yo creo que la mayor parte de los procesos no lo hacen. Pueden poner otro tipo de test, más de cultura, más de tal, pero yo eso últimamente no lo veo. ¿Pero a qué te refieres? ¿A los psicotécnicos, por ejemplo? Psicotécnicos sí que suelen hacerse, se siguen haciendo, pero por ejemplo no todos, lo de las pruebas de inteligencia no se suelen hacer tanto. Sí que hay empresas que suelen hacer en general, pero no está tan extraña. Hace años era sí o sí, como pruebas de personalidad. Y había que tener cuidado. Por ejemplo, una de las pruebas de personalidad que se pasaba era el 16P. El 16P se puede utilizar en clínica. ¿Es ético que tú para un proceso de selección? No, pero, perdón. Hay test que se repiten las preguntas en el propio test, pero no te dejan volver atrás para... ¿Eso cómo se llama esas preguntas? Eso es a propósito. Sí, para ver si has respondido de la misma forma. Porque se llaman preguntas de control de veracidad. Y te cambian a veces incluso la pregunta. Te hace el contenido de la pregunta, no tiene que ser exactamente la misma. No son iguales. Incluso aunque no, o sea, si lo hacen en dispositivo, si te ponen la misma. No es en dispositivo, a mí me la hicieron en papel. En papel, pues normalmente en papel no es exactamente la misma, porque tú ahí puedes ir hacia atrás y lo ves, ¿vale? Yo sí he visto las mismas en dispositivo. Claro. Es decir, que cuando pases de preguntas no puedes ir para atrás. Es que, de hecho, yo le dije a la terapeuta que me hizo la prueba. Bueno, pero era para un terapeuta. Sí, era por un psicólogo. Bueno, pero eso tiene otra finalidad. Yo ahí sí las veo lícitas. Sí. Sí, es que, a ver. Estábamos hablando para una entrevista de trabajo. Hablando, por ejemplo, para una entrevista de trabajo. Ya, pero me refiero
Sí, tienes que tener el control de veracidad, yo te lo digo. Quiero saber de qué era, de personalidad. De personalidad y inteligencia. Claro, la de personalidad, la de inteligencia no suelen repetir tanto, ¿vale? Es personalidad. Sí. ¿Por qué? Que es fuerte. Porque vienen decir. simientes, ¿no? Ya, pues también pues, se llama de control de veracidad. A mí me aplica, cuando acabé la carrera, para entrar antes, pues hacía lo que hoy sería un máster, pero en aquella época era un curso de especialización que era gratuito a través de la Dirección General de la Mujer y tal, de recursos humanos, ¿vale? Y y había un proceso de selección, porque había unas plazas y había un proceso de selección. La primera prueba que fue un test de inteligencia. Y yo dije, madre mía, o sea, yo en la carrera no me aplicaba los test. O sea, pues a las preguntas yo no me aplicaba, por ejemplo, siempre decía, es que voy a descubrir algo que no me interesa descubrir. Pero no me los aplicaba. En ese día me acordé y dije, ¿por qué no me había aplicado esto? Bueno, pues lo hice y ahí salían los resultados de la prueba. Y fue uno de los criterios por los que seleccionaron a la gente que hicimos aquel curso. Era un curso de 700 horas, por eso digo que una especie de máster de antiguo se hacía. Y uno de los criterios era ese. Y otro de los criterios era un test de personalidad. Y entonces, ¿yo qué hice? Yo captaba, era un curso de especialidad en recursos humanos. Para ser como director de recursos humanos, responsable de recursos humanos. Responsable de recursos humanos tiene que ser sensible, pero tener la templanza, porque en recursos humanos hay unas cosas muy agradables y otras nada agradables. Les tienes que saber combinar. Claro, ¿yo qué hice? En la vida, en la cabeza. Y respondiste como... Y respondí sin mentir, o sea, no voy a decir porque había ítems que no tenía, pero yo ahí sí que sé que lo hice teniendo en cuenta esas cosas. No sé, porque luego a mí no me dieron exactamente, me cogieron, pero no me dieron los resultados de inteligencia, no debería hacerlo mal. Funcionó la estrategia. Funcionó la estrategia. Pero porque al final, claro, si yo estoy haciendo también ese curso, es porque a mí me gusta ese perfil. Entonces mi perfil no se diferencia tanto. Pero yo sabía que, por ejemplo, a mí me afecta más la parte de templanza. ¿Por qué? Sí. Porque por empatía, por tal, no sé qué. Pero despedir a una persona tienes que hacerlo, tienes que saber hacerlo bien. Y no es nada agradable. Porque contratar a todo el mundo se pone contento. Pero despedir no. Y los responsables de recursos humanos tienen que estar así. Entonces, ¿se puede manipular? Están hechas para que no se manipule. Pero si tú tienes así, pues puedes un poco no responder como muy a medida, porque te van a pillar. Y como tu perfil no se aproxime, en esas preguntas que estamos hablando, que están repetidas, te pillan. Y entonces no invalidan esas variables de personalidad que se están evaluando. En mi país se hacen una cantidad de cuestionarios y textos específicamente para las personas que hacemos, bueno, que hacían hace mucho tiempo, trabajos de seguridad, de funcionarios policiales, funcionarios militares, etcétera, pero tiene todo su sentido. Bueno, vosotros sabéis que ¿para qué se crearon los primeros test? ¿Por qué se crearon? Para distribuir en la guerra a las personas más cualificadas en los trabajos en función de sus capacidades. Ajá. Ahora bien, cuando se procedió posteriormente, ya pasamos ese proceso, yo ya pasé ya a la parte administrativa, donde yo fui la que hice esos procesos, nos enteramos, por ejemplo, de que cada valor tenía como que si responde esto, pasa esto, si responde esto, pasa lo otro, si responde esto, y había un dibujo puntual que nos ponían a hacer donde tenías que dibujar un hombre y una mujer, ¿no? Entonces tenías que dibujar ese hombre y esa mujer, y el hecho de que... Pero no yo ahí también, para un proceso de selección te lo cuestiono. Ajá. Porque ese test es un test predictivo. Bueno, y luego le pones... test predictivos no controlan lo que haces. Bueno, y luego le entonces pones ahí que puede sí, salir alguna que si patología. no le colocabas un piso, era porque sencillamente tú tenías un problema de inseguridad, por ejemplo. Bueno, pero a ver, O sea, yo bueno, nos hemos ido del tema, pero cuidado con las interpretaciones, ya lo iréis viendo, pero cuidado con las interpretaciones puntuales, a ver cómo explico. Los test proyectivos, tú lo que haces, como su nombre indica, que es proyectar, ¿vale? ¿Sí? Entonces, proyectas cosas que no estás controlando. Por eso yo, por ejemplo, no creo que sean éticos en un proceso de selección. ¿No? Pero se utiliza mucho en... Pero siempre con fines terapéuticos, no de selección. Es que ha habido empresas, hasta que ya esto lo han prohibido, que hacían, dibuja esto, dibuja la figura humana de Caramachower, dibuja tal. Al final,
era Sí. esos test que proyectabas. ¿Vale? Con niños utilizantes de la familia, la familia haciendo dibujos, Sí. todas estas cosas, ¿vale? Entonces, ahí se proyecta y para una intervención terapéutica me parece perfecto. Tú eres psicoanalista, los utilizas, fenomenal. A mí me viene fenomenal, por ejemplo, con los niños. Sí. Y sobre todo otras cosas que son hora de juego, ¿vale? Sí. Es buenísimo, con sus muñequitos, siempre tienen los dinosaurios, o coches, o todos los muñecos. Todos los niños pequeños tienen sus muñecos. Observarlos. Pérez Sánchez tiene, estoy yendo mucho del tema, que a mí me gusta, la parte psicoanalítica me gusta, soy humanista, pero yo no descarto nunca ninguna técnica que me pueda ayudar en función del objetivo que quiera, ¿vale? Y con los pequeños es observación pura y dura. Y ahí ves cómo tratan y tal, y ves el tipo de relación, y si es una cosa, es otra, ¿vale? Nos hemos ido, perdonad en casa, que nos hemos ido mucho. Pero es muy interesante, lo iréis viendo, eso se ve en cursos más, a ver todo lo que podéis ver, ¿no? Yo sí me hice un curso de especialización en cuando acabé, en psicología en técnicas proyectivas. Porque yo tuve una profesora en psicopatología que me enseñó a diagnosticar técnicas proyectivas. Pero fatal. Entonces, sí, porque tenías que aplicarlas. ¿Y a quién recurrías? A tus amigos, que te aguantaban tardes dibujando y contestando cosas. Y entonces, claro, tú ibas y tú se quedó un poco deprimido, tal, y te decía, no, es una proyección, es una angustia vital, tal, es homosexual. Entonces tú pensabas en tu amigo, no te casabas esas cosas que te decía, no porque pase nada, sino porque, pero ya, está casado, tiene hijos, tal, y si no, si tienes razón, pero no sé si me explico. Sí. Nunca paséis pruebas a gente conocida. Nunca. Pero claro, ¿a quién recurres? Ya. Pues buscar un amigo menos amigo. ¿Vale? Porque claro, es que tardas mucho además en esto, ¿no? Sí. Entonces decían, no, tal, y dice, no, esto, además los avisos, no los hagáis a novios, tal. Y al principio no lo entiendes, y el primer aquí se lo vamos a pedir. Claro, luego no entiendes rápidamente. Pero yo con mi amigo tal, le decía, ¿pero qué me dices? Y yo lo vi un poco decaído, el ánimo, dice, sí, pero es por este motivo, claro, yo miraba los dibujos, luego miraba a mi amigo y decía, madre mía, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Nunca. Eso es como los médicos, nunca tratan a sus familiares, lo dan a los amigos. Eso lo sabéis, pues nosotros igual, porque lo que prima es el vínculo afectivo, no el profesional. Seguimos con nuestras amenazas de validez, ¿vale? Bien. Esto, la repetición de pruebas, lo que les decía, siempre hay un aprendizaje. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, es utilizar unas estrategias de control, intervalo entre que haya mucho espacio, en vez de aplicar ahora, pues lo aplico. Por ejemplo, cuando dicen impacto de intervenciones a nivel educativo de un programa que se haya desarrollado. Si lo hago en la ESO, luego lo aplicaría en primero de la ESO y en cuarto de la ESO, porque ese programa tiene que tener continuidad. Ahí no pasa nada, han pasado 4 años. Y veo además la eficacia, el impacto, bueno, el impacto no, veo la eficacia, el cambio que ha generado ese programa, el impacto lo que perdura. Tenemos que dejar un poco más de tiempo, pero ahí se me va, ¿vale? ¿Sí? Más cosas. Pasamos a la validez de conclusión estadística. ¿A qué hace referencia la conclusión estadística? A esos resultados, ¿no? A esta parte que quiero inferir, ¿no? A las conclusiones. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es asegurar que esas conclusiones a las que yo llego tras el análisis de todos los datos que he obtenido, ¿qué hacen? Que realmente se ajustan a esa realidad, sobre todo con las variables, covarían. ¿Qué era la covarianza? ¿Covarianza es extrapolar, inferir en principio? No, que varían. ¿Os acordáis lo que era la correlación? La correlación mide la fuerza de asociación y la dirección entre dos variables. ¿Sí? ¿Me está diciendo que una influye en la otra? No, fuerza de asociación. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ahí lo que tengo que tener en cuenta, ¿vale? es llegar a tener esa seguridad, como os decía, de los resultados. En función de esos resultados y de las características de los datos que tenga, yo podría hacer un tipo de pruebas, estadísticas u otras, y hay algunas pruebas que son más potentes. ¿Os acordáis el otro día que os adelante ese concepto? Lo dije, va a ser a continuación. ¿Qué es la potencia de una prueba? La potencia de una prueba es la capacidad de rechazar hipótesis nulas falsas. ¿Qué era? Yo tengo mi problema, defino mi hipótesis nula, mi hipótesis alterna. Entonces, si tengo hipótesis nulas falsas, la potencia de esa prueba es la capacidad de identificarlas y no aceptarlas. ¿Hay una margen de error? Siempre. Es el 0,5, ¿os acordáis? 0,5, 0,1, 0,01, ¿vale? En función de
Si trabajo al 10%, al 5% o al 1%. ¿Sí? De seguridad. Vamos a ver cuántos hacen. Entonces, más cosas que hemos llevado. Esta es la potencia. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo una hipótesis nula. Esto no lo conté tanto el otro día, ¿no? Voy lenta ahora, ya voy para ahí. ¿Cómo vamos? No veo. Hipótesis nula. Tengo esa hipótesis nula y puede ser o verdadera o falsa. Y puedo aceptarla o rechazarla. Si yo tengo una hipótesis nula que es verdadera y la acepto, estoy acertando. Si tengo una hipótesis nula que es falsa y la rechazo, estoy aceptando. ¿Sí? O sea, acertando. ¿Está bien? No estoy cometiendo error, ¿no? ¿Lo entendemos el error? Vale. ¿Cuándo cometo error? Cuando, si la hipótesis nula es verdadera y voy yo y digo, la rechazo. ¿Qué tipo de error cometo? 1. ¿Vale? Que ese alfa, ese porcentaje que os he señalado antes, es el alfa de Cronbach, ¿sí? Ese 0,01, 0, ¿sí? ¿Lo entendemos? ¿Hemos dicho que la estadística es una ciencia exacta? No. No. Por tanto, siempre tengo un margen de error. ¿Cuál es el margen de error? Ese porcentaje que estoy marcando, que es alfa, ¿sí? Entonces, yo puedo cometer un error, porque cuando digo que sí existen diferencias, ¿qué estoy haciendo? Que esa hipótesis nula era verdadera y me estoy equivocando. Estoy en ese porcentaje erróneo. ¿Sí? Cuanto más amplio el porcentaje, más riesgo de cometer el error. Es decir, yo puedo llegar a rechazar, por ejemplo, una hipótesis nula verdadera a un porcentaje y al contrario, o sea, rechazarla y en otro aceptarla. Sí, porque si ajusto el margen de error, puedo cambiar la decisión que tomo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego el error tipo 2, que es beta, hace referencia a que cuando yo tengo una hipótesis nula, que en el fondo, ¿cómo es? Falsa y voy y la acepto. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿En casa bien? ¿Se oye entrecortada? ¿Sí? ¿No me oís bien? A lo mejor se mira mucho. Bueno, se escucha, vale, fenomenal. Más cosas que tenemos que ver. Las amenazas de este tipo de validez de conclusión estadística. Por una parte, que tenemos errores de medida. Esos errores de medida es si esas medidas no son fiables, que la fiabilidad, que esos datos no se ajustan a la realidad. Entonces, hay las conclusiones de correlación de las variables, como pueden ser erróneas, incorrectas. ¿Qué tengo que hacer? Usar instrumentos con calidad métrica y evitar todo tipo de manipulación. Ahora, muchas veces, toda la recogida de datos es directamente informática, cuando tenemos que hacer, por eso le pregunto antes los test. Muchos test ya de estos se hacen en el informático. Entonces, ahí siempre hay un margen de error, pero menos errores que cuando los haces en papel y hay que pasar los datos. Al pasar esos datos, lógicamente, entramos a nivel humano y el porcentaje de equivocarnos es mayor, ¿vale? Luego, en la restricción del rango de variabilidad. ¿Qué es el rango? Es el recorrido, la diferencia entre las puntuaciones más bajas y las más altas, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si se presentan limitaciones, ¿no? Ahí estamos. ¿Y por dónde se puede ver? En función del tipo de prueba estadística que vaya a aplicar, porque en función de la misma, esa prueba tendrá más potencia o menos potencia. ¿De acuerdo? Entonces, evitar efecto suelo, que es decir, una excesiva dificultad, y al contrario, una excesiva facilidad, que es el efecto techo. ¿Sí? Más. Inadecuación de las pruebas estadísticas. Claro, yo tengo que elegir las pruebas estadísticas más potentes, pero tengo que tener en cuenta cuál es la naturaleza de esas variables. Si yo el nivel de medición que subyace unas variables no se ajusta, por ejemplo, para aplicar una prueba paramétrica, ¿no?, de inferencia estadística, ahí tengo que tener que se tienen que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que los datos se ajusten a la distribución normal. ¿Sí? Si yo pongo una prueba, si las pruebas paramétricas son más potentes que las pruebas no paramétricas,
Claro, pero si yo no tengo, mis datos no reúnen esas características, no puedo aplicar ese tipo de pruebas por más potentes que sean. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Inadecuación de las pruebas estadísticas, que son y también inadecuadas a lo que os he comentado de la naturaleza de los datos, o la baja potencia estadística, que lo he ido comentando también en ese sentido. ¿Vale? Ahí sí que voy a tener que trabajar más con el tamaño de la muestra que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Bien? ¿Entendemos bien lo que es la validez de las conclusiones estadísticas? ¿Sí? ¿Estadística? Vale. El último tipo de validez. Validez externa. ¿A qué hace referencia? ¿En qué medida puedo generalizar que la relación que se da entre las variables, ¿vale? La puedo generalizar a otras personas, a otras situaciones, a otras medidas distintas. Esa generalización. Por eso, ¿cómo es este tipo de validez? ¿Me centro en lo que es dentro del estudio? No, ¿cómo se llama ese tipo de validez? Inferencia, ¿no? Interna. ¿Eso qué quiero? Inferir, quiero generalizar. Es decir, quiero ir ya, por eso es externa. ¿Lo entendemos? O sea, cuando hago tanto énfasis en esto es para que os asociéis el tipo de tonterías que hago yo y palabras de cara a recordar. ¿Sí? Técnicas de música. Vale. Y diréis, no me sirven a mí, pero bueno, yo lo intento. Más cosas. Bueno, hay un estudio, por ejemplo, si yo mi muestra es pequeña, no representativa, la validez externa no aparece. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque realmente ahí hay una, por ejemplo, si yo quiero generalizarlo a la población, pero esa muestra con la que estoy trabajando no es representativa de esa población, que voy a generalizar. ¿Puedo generalizar los datos? Sí, pero pueden ser erróneos también. ¿Sí? Más cosas. ¿Qué es lo que tengo que garantizar? Que esos individuos han sido elegidos aleatoriamente a través de un método de muestreo probabilístico. ¿Cómo eran estos muestreos probabilísticos? ¿Qué tipo de muestreos probabilísticos teníamos? ¿Probabilísticos o aleatorios? ¿Os acordáis que teníamos como dos grandes columnas? Aleatorios y no aleatorios. Los aleatorios teníamos aleatorio simple, estratificado y por conglomerado, los tres. Y luego teníamos otros datos que eran no aleatorios. ¿Aquí qué tengo que utilizar? Uno de esas técnicas de muestreo. Hay más. Está, por ejemplo, el aleatorio sistemático. No nos lo explican, pues no lo cuento, pero hay más, ¿vale? Yo me ciño a lo que pueden preguntar. ¿Sí? Bien, bastante. ¿Vale? Entonces, los estudios que son manipulativos, pues es muchas veces frecuente que el muestreo sea a propósito. ¿Os acordáis cuál era el muestreo a propósito? Ese que era intencional. O sea, que tú, por ejemplo, tienes que hacer un estudio sobre individuos con una enfermedad rara. Claro, yo no puedo hacer un muestreo a lo mejor aleatorio porque no tengo ni conozco la muestra, la población de individuos que tienen esa enfermedad. De hecho, en esos casos, incluso aparte de incidental, se suele convertir en bola de nieve. ¿Por qué? Porque tú que tienes la enfermedad rara metes a tu amigo, tú al conocido, tú a no sé quién, tú a no sé cuántos. Y entonces hago un tamaño de la muestra mucho mayor. Más cosas. Ese es el de la accesibilidad, que es lo que os decía también en este sentido. Amenazas. ¿Qué tenemos? Interacción del tratamiento con la composición de la muestra. Fijaos, es decir, que a lo mejor el resultado que yo obtengo de haber hecho una intervención concreta puede verse reflejado en un cambio que si lo aplico a otra muestra que tiene otras características, pero que no puedo aplicar, ¿vale? Cambia. Cuidado con esto. Ahí tengo que volver a garantizar la representatividad de la muestra. ¿Sí? Segundo, interacción del tratamiento con la situación del estudio. Es decir, que tengo que ver el contexto, el momento, todos esos aspectos que forman parte como del marco, ¿no? Por así decirlo. Que es lo que hace referencia luego cuidar la validez ecológica, ¿no? En el medio en el cual se está desarrollando dicho estudio y las replicaciones. ¿Es bueno hacer replicaciones? ¿Qué dijimos? Que cuando una investigación, ¿vale?, se realiza y otros investigadores en distintas situaciones repiten los mismos experimentos y obtienen los mismos resultados, esos resultados se pueden elevar a ley científica. ¿Vale? Entonces, ¿la replicación es mala? No, es buena, porque me da seguridad. Si tú replicas el mismo estudio y tú también, y tú también, y tú también, ahí obtenemos las mismas conclusiones, eso te da seguridad de que esas conclusiones son totalmente válidas. ¿De acuerdo? Cuando se refiere a validez ecológica, Entorno. al entorno.
pero en entorno de campo, o sea, donde se realiza la investigación, ¿sí? Más. Relación entre validez y el método. Vale, ¿qué dijimos? Que la validez no es cuestión de ¿tiene validez o no tiene validez? Sino del grado de validez, ¿vale? O sea, que es gradual. Esto es importante. Luego, los componentes de la validez sí que están muy relacionados entre sí, pero van a fortalecer aspectos que son totalmente diferentes. Y luego hay diferentes métodos y estrategias que permiten, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que hemos puesto anteriormente, que el método experimental, ¿a qué ayuda? A reforzar la validez. ¿Qué tipo de validez? Interna. ¿Por qué? Porque es todo lo que controlo, todo lo que diseño, ¿sí? ¿Lo entendemos? Pregunta, si yo utilizo el método experimental, ¿se me garantiza la validez interna del estudio? ¿Solo por aplicar ese tipo de método? No, no lo dudé. Esa es pregunta típica de examen. Porque como nos estudiamos que el método experimental facilita el incremento de la validez interna de un estudio, cuando te lo plantean de otra manera es como garantía, es decir, solamente por aplicar el método experimental ya tienes esa validez interna. No. No, porque incluso podrías tener un error en alguna de las variables que pudiera producir un Claro. efecto. O sea, o que no estás controlando bien todas las variables, o sea, puedes tener muchos tipos de errores. Por eso, el método bien aplicado sí te ayuda a incrementar la validez interna, pero no es como condición. Es decir, ya simplemente porque lo apliques está todo perfecto. ¿Vale? Con todo perfecto que se consigue esa validez. Bien. La validez también no solamente depende del método, sino de la adecuación de cómo voy a ir desarrollando los distintos pasos, el procedimiento que voy a desarrollar. Bueno, es lo que os he adelantado, que ningún método por sí garantiza ningún tipo de validez, sobre todo las conclusiones de estudio, y que la importancia de esa coherencia interna del estudio y sus fases tienen que estar totalmente en consonancia con las conclusiones. ¿Vale? Y hasta aquí. Y se acaba el tema 3. Es fácil. Repasamos. ¿Qué vamos a ver? Me tenéis que decir, yo leo el enunciado y me tenéis que decir a qué tipo de validez hace referencia. Si digo, los resultados de los análisis de datos son realmente informativos de la relación existente entre las variables estudiadas, esto es muy fácil. Si a mí esta pregunta me la ponen en el examen, ya estoy subrayando algo ahí. ¿Qué subrayo? Datos, ¿no? Datos. Entonces, ¿qué va a ser? Estadística. Conclusión estadística. Validez de conclusión estadística. Análisis de datos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Al leer el enunciado, tenéis que subrayar rápidamente las palabras que son claves. ¿En casa lo vemos? Sí, genial. Pues vamos con el siguiente. Va. ¿Con qué grado de seguridad podemos atribuir las medidas de la variable dependiente a la influencia de la variable independiente y no a otros factores? No a otros factores no estudiados. Interna. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo todo controlado es lo que voy a hacer, por tanto, ¿qué tipo de validez hago referencia? Al interno. Vale, seguimos. Muy bien, en casa también. Muy bien. ¿Es útil el estudio realizado y sus conclusiones para el mejor conocimiento de los conceptos de la teoría que originan las hipótesis? ¿Es útil el estudio realizado y sus conclusiones para mejorar el conocimiento de esa teoría que has planteado? ¿Qué subrayo aquí? Teoría que he planteado. ¿Y cuál es la teoría que he planteado? Muy bien, sin dudarlo, el constructo. Por tanto, si he planteado una teoría a través de mi constructo, ¿a qué validez hacemos referencia? A validez de constructo. ¿Veis en lo que os tenéis que fijar? ¿Sí? Más. Bueno, no, ya lo podemos sacar por exclusión, pero estamos analizando, ¿vale? O sea, es por eso que es lo que os dije, a mí se me da muy mal, siempre los estudio las pruebas esta dirección múltiple y al final veo que de esta forma sí que los alumnos van aprendiendo en qué fijarse exactamente a la hora de leer las preguntas, ¿vale? Podemos generalizar, por eso digo, ya que subrayo, generalizar, tengo que acabar de leer todo, siempre. Generalizar, muy bien en casa,
¿sí? De constructo, eso es. Muy bien. Podemos generalizar las conclusiones de los resultados obtenidos a otras personas o contextos que no sean exactamente las del estudio realizado. Es decir, ¿puedo generalizar esos resultados a la población de la cual ha sido la muestra con la que he trabajado? Sí, puedo. siempre y cuando ¿qué? Siempre esa y muestra cuando sea- la muestra sea representativa. apropiada, adecuada, El término técnico, representativa. representativa. ¿Cómo garantizo que uno muy bien en casa? ¿Cómo? Muy bien. No, pero no la validez externa. Sí, es la validez externa, la validez perdóname. externa, Es que sí. pensaba que era la anterior. Me he ido. No, es que he leído eso. Genial, es validez externa, la muestra tiene que ser representativa. ¿Y cómo garantizo que una muestra sea representativa de la población de la que se extrae? Definiendo bien. ¿Eh? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo selecciono esa muestra? Seleccionando aleatoriamente. Muy bien en casa, muy bien. Utilizo una técnica de muestreo aleatoria. Muy bien, muy bien. Genial. ¿Seguimos? Sí lo hemos visto, ¿no? ¿Lo sacamos? ¿Sí? Seguimos. Más. Aquí tenemos que jugar. Voy a leer la primera columna, ¿vale? Y tenemos que decir a qué corresponde en la segunda columna y a qué corresponde la tercera columna, ¿de acuerdo? Voy con la primera. Cambios en la forma de medida, ya ahí yo que pongo, forma de medida, ¿vale? O en la precisión de las medidas que afecten de forma diferente a las condiciones del tratamiento pueden confundirse con el efecto del tratamiento. ¿Qué tipo de validez? Errores de medida. No, a ver, primero, de los primeros, si yo digo forma de medida, Instrumentación. justo. Forma, no toma de medida, sino, vale. Ahora, validez. Tipo de interna, muy bien, muy bien, interna. Conclusión estadística. No, porque yo no, es la forma de medida. Si yo lo que estoy midiendo, lo mido, hago esto, tengo que tener en cuenta esa instrumentalización, lo que estoy garantizando es la validez interna. La validez interna. ¿Vale? Genial. Más. Las medidas no son fiables. ¿Veis la diferencia en lo que decía anteriormente? ¿Qué nos decía? La forma de medida. ¿Y aquí qué nos dice? Las medidas no son fiables y, por tanto, las conclusiones de covariación entre las variables pueden ser incorrectas. ¿Son qué? Errores de medida. Y luego, muy bien en casa, ¿y luego qué? ¿A qué me van a afectar de las La valideces? validez de conclusión estadística. Justo. Porque yo voy a obtener unas conclusiones que son erróneas. ¿Sí? Muy bien en casa también. Genial. Me alegro, ¿eh? Seguimos. Los valores que presentan las variables están restringidos a un rango de variabilidad muy pequeño. ¿Os acordáis que decíamos? Claro, Ya te lo está diciendo ahí. ya te lo está diciendo. Restricción del rango de variabilidad. Ahora, lo que puede impedir que se detecten covariaciones entre las variables. ¿Qué tipo de validez? Conclusiones. Claro, sin duda. Muy bien. Conclusión estadística. Muy bien, rango de variabilidad. Muy bien y conclusión estadística. Lo habéis hecho fenomenal en casa. Y la última. La aplicación de una prueba puede alterar las puntuaciones que se obtengan en administraciones posteriores. Ya me lo está diciendo. Repetición de pruebas. Una prueba y luego otra vez la prueba. ¿Qué tengo ahí? Repetición de pruebas. Ya tengo esa primera parte. Voy a la segunda. Y este efecto puede confundirse con el efecto del tratamiento. Se me está yendo algo del diseño de... Validez interna. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Pues nada. Ahí tenéis la...